Bueno, acabamos de ver en Junta de Portavoces un recurso que el Grupo Socialista ha elevado a la mesa y que la mesa ha dado, como corresponde, audiencia a la Junta en relación a un tema que ya les comenté en su momento cuando presentamos más de 100 preguntas sobre las implicaciones y las consecuencias que la amnistía fiscal habían podido tener en relación a una serie de personas supuestamente implicadas en la denominada trama Gürtel. Más de 100 preguntas que el Gobierno no quiere contestar y utiliza de forma tramposa, de nuevo, la mayoría que ostenta en el órgano de Gobierno de esta Casa, que es la Mesa. La Mesa del Congreso de los Diputados no es quien decide si estas preguntas son incómodas, si es mejor que no lleguen al Gobierno. La Junta debe dar trámite a estas preguntas y el Gobierno es el que debe contestar. Miren, estas 100 preguntas que el Gobierno no quiere contestar demuestran o ponen de manifiesto una vez más qué sentido, qué significado real tiene la transparencia para el Partido Popular. Esta palabra que no dejan que se les caiga de la boca, transparencia, transparencia. 100 preguntas sobre las posibles consecuencias que han tenido para estas personas, un grupo de personas muy importantes, implicadas en la trama Gürtel sobre la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Por otra parte, también pone de manifiesto algo, y esto lo hemos visto en Junta de Portavoces, lo hemos visto en la mesa, y es que el Partido Popular tiene mucho miedo a todo lo que tiene que ver con la trama Gürtel-Bárcenas. Y, por lo tanto, mejor es poner un cortafuegos para que al Gobierno ni tan siquiera le lleguen estas 100 preguntas de la oposición en el Congreso. En todo caso, espero todos los grupos parlamentarios, excepto los que apoyaron esta decisión de inadmisión en la mesa, el Partido Popular y CiU, desde luego han solicitado a la mesa que reconsidere la posición en el sentido del recurso del Grupo Socialista, es decir, que se admitan. Hemos presentado un recurso muy fundamentado. Les quiero decir que la argumentación de la mesa es una argumentación muy débil. Dice que no se pueden formular preguntas al Gobierno que hacen referencia a una persona concreta con nombres y apellidos. No es verdad. No hay ningún artículo en el reglamento del Congreso de los Diputados que diga que no se pueden realizar preguntas que hagan referencia a una persona con nombres y apellidos. Lo único que dice es que no se pueden formular preguntas que solo tengan por objeto el interés particular del que pregunta o un asunto particular sobre el que se pregunta. En este caso estamos hablando de intereses generales, estamos hablando de consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de una inmoral e indecente amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, que nosotros sabemos ya en algunos casos ha beneficiado de forma clara a personas del Partido Popular y personas vinculadas o presuntamente implicadas en una trama de presunta financiación irregular del Partido Popular que todos conocemos ya como Gürtel o Bárcenas. En todo caso, le he presentado al presidente preguntas que se han sido admitidas con nombres de personas. Luis Bárcenas. Luis Bárcenas. Por lo tanto, que me admita también estas que tienen que ver a personas como, por ejemplo, Correa, en relación a estas consecuencias o implicaciones que hayan tenido para ellos, como les ha beneficiado la amnistía fiscal. Tenemos también aquí una sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 que dice de forma clara, de forma muy clara, que indudablemente estas preguntas se pueden realizar y que la mesa no es quien, para entrando sobre el fondo del asunto, rechazar preguntas sobre las que solo tiene competencia sobre su inadmisión, nunca para pronunciarse sobre el fondo. Y precisamente la mesa aplica derecho material
En este caso, la Ley General Tributaria, el artículo 95, por lo tanto, entra sobre el fondo del asunto para decirnos que la Ley General Tributaria establece una privacidad sobre estos datos. Precisamente nosotros la semana que viene presentaremos una proposición de ley, y así la he registrado, para modificar la Ley General Tributaria y permitir que, desde luego, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, pueda tener conocimiento y acceso de las personas que se hayan acogido a una amnistía fiscal y al proceso y en las condiciones en las que se han acogido a esa amnistía fiscal. Esta es una forma clara y manifiesta de luchar también contra el fraude fiscal y contra los paraísos fiscales, porque las amnistías fiscales hacen referencia a los que han defraudado y a los que tienen su dinero en paraísos fiscales. También esta semana interpelaremos a Montoro, al ministro de Economía y Hacienda. Le vamos a interpelar de nuevo para ver si tiene alguna iniciativa política más que no sea la de incidir única y exclusivamente en los recortes sobre las políticas de gastos sociales. Y el Fondo Monetario Internacional hoy, de nuevo, en la reunión de primavera, va a volver a hablar sobre esto. Ya está claro, es decir, la austeridad se come todo, se come el crecimiento, aparte de ser absolutamente injusta porque recae única y exclusivamente sobre las clases trabajadoras, se come el crecimiento, nos lleva y profundiza enormemente la recesión económica y, además, incrementa nuestra deuda pública. Montoro es el ministro de la democracia que en un año ha incrementado más la deuda pública de España de toda la época de la democracia reciente, con este discurso de la austeridad, solo austeridad, es lo que está consiguiendo. Por lo tanto, si tiene alguna medida más, alguna medida política que piensa poner en marcha, más allá de seguir con las políticas de ajuste solo en el gasto público, en el gasto social, en las prestaciones sociales por desempleo, y aparte de, de engañar y de hacer trampas, como lo ha puesto de manifiesto los organismos internacionales, que ya, con lo que lleva acumulado este ministro en la cartera, solamente nos queda saber en qué momento va a decidir dimitir y dejar su cargo. En todo caso, hablaremos de esto porque, como saben, vamos a poner y vamos a traer al Congreso el debate de la necesidad de modificar la política fiscal, la línea como ha venido avanzando el Partido Socialista este fin de semana en Badajoz. Por cierto, quisiera señalar también que se me ha olvidado en relación a las 100 preguntas de Gürtel que el Gobierno, el Partido Popular, no quiere que el Gobierno conteste, también nos rechazan aquellas preguntas que tienen que ver con la Iglesia Católica y con las recomendaciones que, según hemos visto ayer, el Gobierno va a seguir de forma obediente e inmediata que le hace la jerarquía de la Iglesia Católica en relación a la modificación de leyes que, en este caso, afectan de forma clara al derecho de las mujeres, a la libertad de las mujeres. El Gobierno, la mesa, con la mayoría, esta sí, del Grupo Popular, ha decidido que el Gobierno no debe opinar ni responder a una pregunta que le hace una diputada socialista, Susana Ros, acerca de si son acertadas y ciertas las declaraciones del obispo de San Sebastián sobre que el aborto supone una masacre al inocente y un holocausto silencioso. El Partido Popular estima que el Gobierno no debe pronunciarse sobre esto. Por lo tanto, parece que para el Partido Popular, aquí en el Congreso, un diputado, en este caso una diputada, tiene menos derecho a preguntar al Gobierno que un obispo. Hombre, por favor, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Máxime, además, después de lo que hemos visto ayer, es decir, cómo el Gobierno salió de forma rápida a dar contestación inmediata a las exigencias de la Iglesia Católica en relación a la reforma del cuerpo legislativo español en el ámbito del aborto y de los matrimonios de personas del mismo sexo. Yo les quiero decir en esto que el Partido Socialista no va a permitir que se rompan las reglas de juego, en absoluto. Vivimos en un Estado aconfesional. Aquí no se modifican las leyes
siguiendo la moral o los dictados de una determinada confesión religiosa. De ninguna manera, en absoluto. Y, por lo tanto, si se rompen las reglas de juego, las normas sobre las que hemos construido el consenso y la convivencia, afectando de forma clara al recorte de la libertad de las mujeres, el Partido Socialista también la rompe. Y como ha dicho hoy el Partido Socialista, desde luego entraremos a reformar todo y a plantear la reforma de todo el cuerpo legislativo que ha sustentado estas normas de juego y de consenso. Para ser más clara, claro que sí, plantearemos una reforma en profundidad de los acuerdos de la Santa Sede. Por lo tanto, este mensaje va directo a quien está pidiendo al Gobierno que cambie la legislación que nos afecta a todos en un Estado aconfesional para seguir los dictados de una sola confesión religiosa, y al Gobierno que le siga. Vale ya. Me he ido un poco de la Junta de Portavoces. Acabo con la Junta de Portavoces diciéndoles que también hemos admitido a trámite, hemos aprobado por unanimidad, una propuesta que nos ha hecho el Grupo Popular a los grupos políticos. Todos han aprobado el cambio de una proposición de ley para sustituirla por otra. Algunos hemos firmado esa proposición de ley que hace referencia a la necesidad de que el Gobierno convoque de forma inmediata el Pacto de Toledo para que dentro de él y buscando el consenso dentro del Pacto de Toledo se pueda dar cumplimiento de forma inmediata a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que conocimos la pasada semana, en relación al método de cotización de la jornada parcial y la jornada completa y al debate importante sobre la sostenibilidad de las pensiones de nuestro sistema de seguridad social. El Partido Popular el Grupo Popular aquí en el Parlamento, su portavoz ha hecho un gesto de ofrecer consenso para que sean la Cámara, todos los grupos con representación parlamentaria, los que pidamos al Gobierno que regresen al Pacto de Toledo, y desde luego el Grupo Socialista ha estado ahí, porque nosotros pensamos que después de las últimas decisiones en relación a nuestro sistema de pensiones que se han hecho al margen del pacto, es absolutamente necesario que el Gobierno del Partido Popular vuelva al Pacto del Toledo, del que nunca se debería haber ido, y desde luego del lugar del pacto en el que el Partido Socialista ha estado siempre. Por lo tanto, esta proposición no de ley se verá también en este pleno y ha sido aceptado la sustitución de forma unánime por toda la Junta y Mesa de Portavoces.